Bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda. Vamos hoy con... Empezamos desde cero. Esto es un vídeo para principiantes o no, según se vea, aunque tengan curiosidad, para lo que es los circuitos operacionales. Entonces vamos a hacer una introducción y lo voy a tratar de explicar a lo yaqui, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues no mucha teoría, pero entender el funcionamiento del circuito, ¿vale? Luego ya los cálculos, eso es otra historia. Pero entender el funcionamiento del circuito y a partir de ahí sí que lo podemos adentrar un poquito en los cálculos y todo esto. Pero vamos allá con la teoría. Teoría entre comillas, teoría de Yaki, ¿vale? Que veréis lo que es un circuito operacional. Si hubiese tenido yo un operacional hacía tiempo, porque eso es una pequeña maravilla, ¿eh? El circuito operacional es una maravilla. Se puede hacer cantidad de cosas. Es un circuito integrado, ¿vale? Que se compone de un circuito de transistores, diodos, etcétera, resistencias, pero que tiene que, configurado de una cierta forma, parece un cerebrito. Así de claro. Entonces vamos a ver cómo funciona no, cómo se puede aplicar cosas y tal. Entonces, el circuito operacional normalmente se dibuja de la siguiente forma, ¿vale? Que lo veréis en muchos esquemas, ¿de acuerdo? Y vamos a ir, primero, pues no hay más remedio que fijar unos criterios, ¿vale? Esto es a ver, un momentito, es que he puesto mal, in, in y out, ¿vale? Vale, os explico cómo funciona esto, cómo piensa el bicho este, que es una especie de cerebrito, que os digo. Bueno, primero vamos a darle nombre a a las cosas, ¿vale? Esto es salida, no hay más historia, entrada no inversora, ¿de acuerdo? No positiva, sino no inversora, y salida, o sea, entrada, perdón, inversora, ¿vale? Esto es lo primero. Bueno, luego más cosas. La out, normalmente la impedancia, la Z, tiende a cero. Es decir, que tenemos, ojalá fuese así, pero bueno, casi ninguna resistencia de salida, ¿no? Por lo cual, lo que saca de tensión, digamos, podemos conectar casi cualquier cosa, dentro de unos límites. Y aquí la impedancia de entrada, de las entradas, Z in, es igual a infinito, o casi. Quiere decir que yo aquí le pongo una tensión y no hay ningún consumo. Le pongo una tensión aquí, no hay ningún consumo. Sin embargo, en la salida hay una tensión y puedo poner un máximo de consumo, entre comillas, ¿vale? Siempre entre comillas. Vale, entonces el tema, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo hace este circuito? Pues mira, para empezar, y luego lo veremos con la práctica, esto va a ser la teoría de la primera lección, por así decir, y luego la práctica. Vale, él, para pensar, necesita que le digamos, oye, por favor, dime lo que hay en la salida para yo poder actuar sobre las entradas para hacer mis cositas. Y veréis qué cositas son. Vale, mirad, vamos a empezar con un circuito muy sencillo para que lo entendáis y a partir de ahí vamos a ir subiendo de nivel, ¿vale? Un circuito muy sencillo es este. Es un seguidor de emisor, se llama, ¿vale? Y esto no hace falta ni que... Vale, vale. ¿Qué es lo que va a hacer este circuito? Él va a decir, oye, dime lo que hay aquí en la entrada y yo voy a hacer lo posible para que sean las dos iguales. Me explico. Por ejemplo, si yo le pongo aquí un voltio, perdón por el tembleque, pero es lo que hay. Le pongo un voltio aquí. Hay un voltio. Y le digo, te he puesto un voltio en la entrada. Y él lo que va a intentar siempre, él va a intentar siempre que las dos entradas tengan lo mismo. ¿De acuerdo? Y dice, bueno, pues como yo sé que hay un voltio aquí, yo quiero poner en la otra entrada un voltio también. Como de la salida, te voy a poner una tensión aquí para que aquí haya la misma tensión que aquí. ¿Vale? En este caso, qué va a poner en la salida? Un voltio. ¿De acuerdo? Y entonces ya las dos entradas son iguales. Él va a procurar siempre que las dos estén iguales. ¿Cómo? Modificando la entrada. Pero para eso tenemos que darle información de la entrada a través de una de ellas, claro. Porque si yo le quito esto, me va a decir, bueno, de hecho, si le quito esto, va a decir, oye, yo no sé lo que hay en la entrada. O sea, por mucho que varíe en la salida, no consigo variar la entrada tuya porque no puedo igualarlas. ¿Vale? Entonces, si hay un voltio aquí, él dice, oye, un voltio. Bueno, pues esto es un seguidor de emisor. Ya hemos hecho el primer circuito. ¿Qué quiere decir eso?
Si yo aquí le pongo 0 voltios, aquí me va a decir, oye, que yo tengo 1 voltio, voy a sacar la salida a 0 voltios, para que haya 0 voltios. Aquí, para que las dos estén iguales, ¿de acuerdo? Él por dentro las iguala, ¿eh? A su manera, eso es la teoría ya. Él las iguala. Y cada vez que le pongo eso. Ahora me vais a decir, bueno, pero mm, la va a igualar, pero esto me has dicho que es una entrada inversora. Vale. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le hago lo mismo, pero por el otro lado, él va a invertir, digamos, lo que le pongamos. En vez de 1 voltio va a poner -1 voltio y aquí va a poner -1 voltio. ¿Vale? Bueno, pero eso lo dejamos de momento. Esto lo que va a hacer, fijaos que sencillo, un seguidor de emisor. Más cosas que tienen esto, quedaros con esto, de momento. Y luego con la práctica veréis cómo poco a poco iremos adentrándonos en los circuitos de los operacionales. Para eso, este integrado necesita una alimentación. Una alimentación que normalmente es simétrica, ¿vale? De momento vamos a decir que es simétrica. Más y menos. ¿Qué quiere decir que es? Que es la entrada va a ser lo que sea con respecto a masa. Una alimentación simétrica es la siguiente. Podemos hacerlo, lo vamos a hacer de hecho así nosotros, ¿vale? Vamos a hacer aquí el positivo, aquí el menos y aquí la masa, ¿vale? La salida habrá, si ponemos aquí, perdón, 1 voltio o 2 voltios, vamos a poner 2 voltios, aquí ¿qué va a hacer? Dice, oye, tengo 2 voltios aquí, tengo que igualar 2 voltios aquí. Como estoy unido a la salida, voy a poner a la salida 2 voltios, ¿vale? Esa es la filosofía. 2 voltios, ¿de acuerdo? 2 voltios con respecto a qué? Con respecto a masa, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero ¿por qué ponemos entonces masa más y masa menos? Porque puede haber -2 voltios y yo aquí a la salida tendré que poner -2 voltios. Con respecto a masa, si queréis, lo dibujamos de otra forma así, que es más correcto. Lo dibujaremos así. Mirad. Es mucho más correcto y más entendible, digamos. Salida con respecto a masa y entrada con respecto a masa. ¿Vale? Si yo le pongo aquí -1 voltio, ¿vale? Me va a decir, oye, aquí tengo un -1 voltio, aquí tengo 0. No, 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 no. Yo quiero que haya lo mismo en los dos. Si quiero que haya lo mismo en los dos, aquí le voy a poner -1. Y aquí a la salida tendré -1 voltio con respecto a masa. ¿De acuerdo? Este es el funcionamiento. Para eso necesitamos una alimentación simétrica. Vale. De momento nos quedamos aquí. Vamos a hacer una pequeña práctica con esto para demostrar este circuito. Vale. Para la práctica yo voy a utilizar un LM. Cualquier circuito operacional, en este caso, funciona, ¿vale? 358. ¿De acuerdo? Que es un operacional muy, muy común que en su interior tiene dos operacionales, ¿eh? Entonces pues, podemos hacer el circuito y después ya veremos que podemos hacerlo más complejos. Y para funcionar con esto, yo voy a utilizar, mirad, voy a utilizar, bueno, vamos a quitar las tonterías que tengo aquí encima. Bueno, no hagáis caso de los componentes que tengo aquí, lo voy a quitar aquí y ya está. Que he estado jugando. Vale. Para funcionar vamos a utilizar una breadboard y para la alimentación, tanto positiva como negativa, o sea, simétrica, vamos a utilizar 2 packs de pilas, ¿eh? Que es para mí resulta que lo mejor que hay, ¿vale? ¿Cómo la conectamos? Pues de esta forma, ¿de acuerdo? A la placa. Voy a poner aquí, pues positivo y negativo, la masa, los dos centrales, la masa y o sea, el azul aquí y el rojo aquí, unidos, que son estos de aquí, ¿de acuerdo? Y luego aquí el negativo, la masa. Y allá mi operacional aquí en medio y con mis puentes y todo esto, ¿vale? Así que, si os parece bien, vamos con la primera práctica. Vamos a replicar esto, a ver qué pasa. Y medirlo y todo eso. Venga. Bueno, bueno, bueno. Para esta práctica vamos a usar los materiales siguientes. Vamos allá. El LM358, que aquí tenéis el esquemático dentro, interno, ¿vale? Tenemos dos operacionales. Tensión VCC, cuidado, no confundir con el masa. Acordaros que eso va a una tensión simétrica.
tensión menos VCC, y tenemos un operacional y otro. Entrada inversora, entrada no inversora y salida. Y el otro lo mismo. Entrada inversora, entrada no inversora y salida. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es alimentar con la simétrica. Yo me he montado este bichito, ¿vale? Con pines. Entonces, fijaos que como tenemos aquí VCC en la patilla 8, ¿de acuerdo? Conviene que pongamos este integrado de esta forma. No sé si se ve ahí. Lo tenemos la patilla 1, tiene ahí una hendidura, el integrado, no sé si se verá bien, ahí se ve un poquito. La patilla 1 es esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, lo ponemos más o menos aquí, en el breadboard, y ya lo tenemos hecho. ¿Por qué pongo así de este lado? Porque la 8 la tengo aquí, que voy a usar el positivo de aquí. Este va a ser común, entre el negativo y positivo de aquí, y aquí el negativo, el menos VCC, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner las pilas, a alimentarlo. Lo suyo sería tener una alimentación con interruptor, pero bueno, no pasa nada. Y mirar, tengo que respetar aquí positivo y negativo, ¿vale? Lo bueno de esto es eso, que lo ponemos y nos olvidamos del tema. Y aquí lo mismo, positivo y negativo, ¿vale? Y vamos a hacer algunas prácticas también con el tester y con todo para medir. Ahora lo que tengo que unir es este negativo con este positivo, ¿de acuerdo? Cuidado que no sea la misma pila, ¿eh? Que no hacemos un corto. Conviene tener muchos puentecitos de estos, porque esos son muy útiles, siempre y cuando se pueda abrir la caja ahí, para hacer todo este tipo de puentes y cosas, ¿vale? Aquí este va a ir un poco largo. No sé si tengo algo más corto, creo que no. Bueno, no importa. Lo que sí es verdad que toda esta longitud está unida, este también, con lo cual, con que una de aquí a aquí, me da igual más o menos la distancia, ¿vale? Pero yo lo voy a poner de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, y ya tenemos la alimentación, entre comillas, simétrica. Vamos a comprobarlo. Para eso, mira, yo para ese experimento voy a usar el Hantec. Este es un multímetro, generador, osciloscopio, a fin de todo ello. Está también el Logon, ¿vale? Pero yo utilizo este. Y ahora vamos a ver, utilizo este porque es el que tengo, pero hay un Logon también muy parecido que está muy bien. Y vamos a coger los cables, que se me han olvidado cogerlos, a ver dónde están. ¿Dónde tengo los cables estos? Creo que aquí. Tengo la cámara. Vamos a ver. Eso también hay que tener. Yo juraría que tenía una caja con cables. ¿Dónde le he puesto? Hay que tener muchísimos cables. Ahora os enseño cómo, de qué, mejor dicho, de qué tipo. Estos. Bueno, y orden, sobre todo orden. Pero eso me cuesta más a mí. Vale, aquí tenemos. Mirad, este tipo de cables, que es de un lado lleva un pin y del otro lado un jack, una banana, ¿vale? Entonces yo, como voy a usar el multímetro, voy a coger aquí y del otro lado voy a coger uno negro para la masa y cojo la masa, ¿vale? Y vamos a medir las tensiones que hay aquí. Se supone que yo lo he alimentado de la siguiente forma. Tengo una batería, mira, vamos a dibujarla a la de la board. Tengo una batería aquí que es así, positivo y negativo, y aquí la otra que está aquí, positivo y negativo, ¿vale? Yo la he unido las dos aquí. Entonces, esto va a ser mi masa, ¿de acuerdo? Que está o bien aquí o bien aquí. Como está unido, ¿vale? Aquí. Entonces, y tenemos aquí más VCC y menos VCC, ¿de acuerdo? Entonces vamos a medir entre aquí y aquí y entre aquí y aquí. Entonces vamos a encender el bicho, si se quiere encender. Normalmente está cargado. Vale, estoy en que funciona ahora. No sé en qué función estoy, porque creo que lo he apagado. Ahora, 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 vale. Estoy en función generador, entonces digital multimeter, a ver si se ve bien. Ahí lo tenemos. ¿Tiene una luz esto? Creo que no. Se ve muy floja la pantalla, pero no tiene luz. Bueno, se ve, ¿no? Sí, se ve. Entonces, yo voy a poner la masa, me da igual donde la ponga, si en el negativo de este o en el positivo de este, ¿vale? Porque están unidos. Entonces voy a poner la masa en uno de ellos, por ejemplo, el negativo de este,
y voy a medir positivo de este, a ver qué tensión tenemos. A ver, ¿está en voltios esto? Eso está en voltios, vale. Positivo de este tengo 6,37, era lo esperado, ¿vale? 4 pilas de 1,5, 6. Bueno, tengo un poquito más, pero bueno, está bien. Y el negativo, ahora pongo el negativo aquí y tengo menos 6,37, ¿de acuerdo? De aquí a aquí, menos 6,37 y de aquí, más 6,37, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es poner las pilas del otro lado y así tenemos sitio aquí para trabajar, ¿vale? Entonces voy a quitarlo de aquí esto y lo voy a poner al final aquí, que no nos moleste. Y este igual, al final. Quitando la polaridad, más y menos, vale, ya está. Ya está, ya lo tenemos aquí. Tenemos las mismas cosas, pero ya es mucho más cómodo. Vale, ahora se trata de alimentar el... Voy a quitar este. De alimentar el integrado, ¿vale? El LM358. Tenemos VCC más, que es la patilla 8. Entonces aquí voy a coger un puentecito de más. A ver. Un puentecito cortito. A ver, este mismo. Bueno, esto da igual. La patilla 8 al positivo aquí, ¿eh? Entonces voy a primero aquí y después para aquí, donde caiga esto, aquí. A ver, ¿está bien así? Sí. Esto es, depende, yo me gusta apretar con esto porque si no, ahí, y ahora aquí, aquí. Vale, ya lo tenemos alimentado. Alimentado el más VCC, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a menos VCC, que es la partida 4. Entonces la misma historia. Menos VCC la tenemos aquí abajo. Ahí y aquí. Aquí. A ver. ¿Ves por qué no estoy ya para hacer circuitos impresos y cosas de esas? Porque ya con el templete que tengo ya, olvídate. Aquí y aquí. Vale, ya lo tenemos. Este no ha entrado bien. Ya está. Ahí tenemos. Vale, ya tenemos alimentado el integrado, ¿vale? Tenemos más y menos. Bueno, ahora vamos a hacer el esquema este que dijimos del seguidor de tensión, ¿vale? El seguidor de tensión es simplemente esto, la salida. Aquí tenemos el menos, o sea, la entrada inversora y la entrada no inversora. Y la entrada inversora la ponemos a la salida. Lo que habíamos explicado con la pizarra. Y aquí tenemos V-in, siempre con respecto a masa, y V-out, siempre con respecto a masa. V-out. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar uno de los dos, por ejemplo este, ¿vale? La salida la tenemos aquí al 1, no pasa nada. Y la negativa, la inversora, perdón, la inversora la tenemos que unir con VO, ¿vale? O sea que esta patilla con esta, ¿de acuerdo? Entonces un puentecito de estos pequeñitos que hay por ahí, que son estos, hay unos muy pequeños, aquí, dos. Esto hay que tener manos muy finas, ¿eh? 1 y 2, entonces voy a unirlos aquí, ahí, vamos para allá. Bueno, esto me cuesta a mí mucho porque ya os digo que entre el pulso y la placa, que es un poco china, pues lo que pasa. Ya está. Ya está. Sí. Vale, ya tenemos unido la 1 con la 2. O sea, esta con esta, que es salida, o sea, entrada inversora con la salida, ¿vale? Bueno, ahora se trata de meterle tensión y todo esto. Vale. ¿Cómo hago yo para meterle tensión a esto? A la entrada aquí y salida. Bueno, la salida la podemos medir, no hay problema. Con un voltímetro, pongo en masa, cualquiera, acordaros que aunque ponga el rojo aquí, es masa, es esta de aquí. Y la salida, pues nada, un cable a la salida. La salida de la patilla 1, hemos dicho, ¿eh? Ya está, ya lo tengo conectado a mi voltímetro. Ahí lo tenemos. Tengo que encenderlo.
Bueno, ahora me va a decir, oye, fijaos, más 4,94, cualquier cosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tenemos la entrada no tenemos ninguna tensión aquí. Ninguna tensión, e incluso como es alta impedancia, muy alta impedancia, marca cualquier cosa, ¿vale? De hecho, se va a tope, al máximo, pero ya veremos todo eso más tarde. Ahora lo que me interesa, si yo pongo esto a 0 voltios, aquí a la salida tendría que haber 0 voltios, ¿verdad? Pues vamos a coger un puentecito, a ver si tengo un puentecito por ahí. No tengo ningún puente, tengo que cogerlo de cajón y como siempre va a ser el último que coja este bolsón. Eso también hay que tener puentes, todos los que podáis y más, ¿eh? Aquí está. Vale, pues vamos con un puentecito cortito. A ver, este mismo, a ver si eso. Claro, como siempre me van a salir todos los largos. A ver si aquí tengo uno corto. ¿Vale? Tengo puentecitos aquí un montón. Vale, ahora lo que voy a unir es la entrada, que es la patilla 3, la voy a poner a masa, ¿vale? La patilla 3, aquí, 3, a masa. Masa que puede ser este, por ejemplo. Y ahora en la salida tengo 0 voltios. ¿Qué es lo que ha hecho? Lo que dijimos en la teoría, digamos, el Made in Yaki. Él dice, oye, me has puesto 0 voltios aquí. Yo tengo que igualar la tensión aquí, ¿vale? ¿Cómo la igualo? Poniendo 0 voltios aquí, a la salida. Y es lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Vale, ahora el tema está. Yo quiero ahora poner tensiones aquí a la salida. Eso es un problema, entre comillas, porque se puede hacer de muchas formas, ¿vale? Pero yo lo que voy a hacer es usar el generador de corriente continua que tenemos aquí, en el aparatito este. Aquí a la salida, aquí hay una salida de generador, que es esta, generador out. Y lo bueno de este aparato es que se puede usar a la vez el generador. Ah, mira, se ha encendido la luz. ¿Cómo se ha encendido? Lo he visto hace un rato. Bueno, ¿seguro que tiene luz esto? Sí, tiene que tener luz. Vale, vamos a poner la salida, el generador out, aquí. Vale, para eso tengo yo adaptadores, que eso también hay que tener muchísimos adaptadores. Eso poco a poco uno se va haciendo cosas y va viendo que hace falta muchas cosas. Entonces yo tengo un adaptador de estos que es de BNC, perdón, a salida. ¿Vale? Pero vamos a verlo mejor, de todas formas lo voy a enseñar mejor todo esto porque... Vale. Y de aquí por lo mismo, con hilos de estos. Normalmente yo una señal la pongo con un cable verde, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Con un cable verde, entonces la salida, que va a ser la señal del generador, con un cable verde. Y la masa con la masa, ¿de acuerdo? Masa con masa. Vaya, lo que una hembra. Vamos a ver. La masa, uno negro, a ver este. Este me vale, sí. La masa con la masa. ¿Vale? Muy bien. Ahora aquí, esto lo voy a conectar a la entrada, ¿de acuerdo? La patilla 3. Que lo tenemos aquí. La patilla 3. 1, 2 y 3. Aquí está. Vale, ya tengo mi generador conectado a la patilla 3, que es la entrada, y la salida es mi voltímetro. Pero para que se vean las dos cosas a la vez, esto no sé dónde lo he sacado, de aquí. Para que se vean las dos cosas a la vez, lo que vamos a hacer es utilizar otro tester para ver las salidas. Mira, estos testers valen 20 euros y van muy bien, ¿vale? Ahí está. Voltios, voltios, está en continua. Sí, ¿no? Voltios, sí, tester. Vale, aquí está. Aquí tenemos la salida y aquí la entrada. La entrada vamos a utilizar el generador, entonces vamos a AWG. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Vale, ahí se ve un poco mejor, ¿vale? Bueno, tengo arbitraria, a ver si lo veo aquí, arbitraria, tipo de señal, aquí. La arbitraria 1, a ver, aquí. Estas son corriente continua, aunque pongan megahercios, no pasa nada. Y tengo el offset aquí, ¿vale? A ver, ¿dónde lo tengo? Es que tengo que mirar. Veo la pantalla, pero la veo mal. Offset, aquí está. Ahora mismo tengo 0 voltios de salida, ¿vale? Yo le doy aquí, tengo 0 voltios. Le doy y efectivamente, bueno, tengo 0 milivoltios, 2 milivoltios. Vale, y con el offset yo voy a poder subir y bajar esa tensión. Por ejemplo, le voy a poner, a ver,
Fijaros que offset, aquí está. Y aquí tengo 0,10 voltios. Y fijaos, esto es lo que hay en la entrada. Y esto es lo que hay en salida del este, ¿ves? 0,10, 0,20. Vale. Entonces, lo que entra por aquí, aquí le ponemos ahora 0,5, ¿de acuerdo? Estamos a 0,5 voltios. Y la salida, no el para poner igualar esto, pone 0,5 voltios. Y por debajo, vamos por debajo. Ahí tengo 0,1, 0,20, menos 0,20. ¿De acuerdo? Tengo el menos aquí. ¿Vale? Estamos por debajo ahora, ¿eh? Aunque se ve mal aquí, pero os lo digo, menos 0,20 voltios. No sé si se verá bien a la cámara al final. Tendré que mejorar todo esto. Entonces vamos a hacer otro montaje para que sea más fácil, ¿vale? Y ahí tengo, pues fijaos, hasta 4,9, 5 menos 0,45. Le voy a poner un poco más. Vamos a ponerle. ¿Estoy bajando? Ah, creo que es el máximo. Vale, 0,50 voltios. ¿De acuerdo? Es el máximo que me permite este. Bueno, pues ya veis la primera práctica, de qué consta todo eso. Pero me vais a decir, oye, aquí yo no tengo generador, no tengo cosas de esas. Bueno, pues se puede hacer un pequeño invento. Vamos a ver cómo lo hacemos. Venga. Mirad, para este pequeño invento que vamos a utilizar un potenciómetro, ¿vale? Pero cuidado con el potenciómetro, con meterlo así tal cual. A ver si os fijáis aquí el ancho de las patillas. Si no la ponemos en vertical, digamos, con unos alicates que dan 90 grados, el ancho es bastante grande de la patilla del potenciómetro. Entonces nos va a estropear la breadboard, ¿vale? De esta forma ya podemos colocarlo. Vamos a colocarlo aquí mismo. No, perdón, aquí. Aquí mismo. ¿Lo veis? Podemos colocarlo de manera que entre bien a las placas. Y ahora tenemos esto. Y el montaje que vamos a hacer es el siguiente. Tenemos un potenciómetro ahora, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Conectar esto de aquí a nuestro potenciómetro y esto de aquí. Y aquí un cursor. ¿Vale? Y aquí tenemos una salida que esto va a masa. Entonces tendremos de más VCC a menos VCC, regulando el potenciómetro. Y vamos a tener una tensión variable aquí, ¿vale? Este potenciómetro yo lo he cogido de 20K, pero bueno, con un K o lo que sea, ¿vale? Va perfectamente, ¿de acuerdo? Pero tener en cuenta que la intensidad que pasa por aquí es prácticamente nula, la que entra. Hemos dicho que es alta impedancia. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, por ejemplo, yo lo voy a girar hacia la derecha para el máximo de tensión, con lo cual la patilla de este lado a positivo, a más VCC, y la patilla de este lado a menos VCC. Y el centro va a ser la salida, ¿de acuerdo? Que vamos a medir con otro tester más. Bueno, voy a montarlo. A ver. Bueno, vamos con más materiales. Los colores no hagan mucho caso porque, bueno, son los que primero que me salen, ¿vale? Entonces hemos dicho que para allá, para este lado, vamos al positivo, aquí. Lo suyo sería hacer puentecito, ¿vale? Pero bueno. Entonces, en este lado vamos al positivo aquí y para acá al negativo, ¿vale? A menos VCC. No me gusta llamarlo a negativo porque no es un negativo, es menos VCC. ¿De acuerdo? ¿Lo veis claro? Para allá, para acá. Y ahora el centro de potenciómetro va a ser la salida de nuestra tensión. ¿Dónde la colocamos? Pues en la entrada del operacional. Esta salida de aquí la conectamos a la entrada de aquí, que es la 3, hemos dicho. ¿De acuerdo? Vale, y vamos a ver la tensión que tenemos. Mirad, ahora mismo tenemos en la salida menos 5 y en la entrada ¿cuánto tenemos? Ah, pues habrá que colocar otro tester. Yo os aconsejo una cosa, estos testers son 20 euros y están de cine para esas cosas, ¿eh? La masa, el tester va con masa, ¿eh? Cuidado, no va con negativo, va con masa. Y este con la salida del potenciómetro, o lo que es lo mismo, la entrada. Vamos a poner la patilla 3, ¿vale? Para que sepamos lo que tenemos en la entrada aquí. Vale. Entonces, vamos a hacerlo al revés. Vamos a decir que esto es la entrada y esto es la salida. Entrada, epa, me he pasado. Aquí. Menos 5,58 y la salida menos 5,3. Si yo lo giro hacia la izquierda, voy bajando la tensión. A la izquierda es menos, perdón. Voy a la derecha. ¿Vale? Fijaos. Tenemos entrada
y salida. Menos 1,17, menos 1,17. Fijaos que hay muy poquita diferencia entre uno y otro. Puede ser error del tester, puede ser error de nuestro operacional, ¿vale? Un offset que se llama. Si giro a la derecha voy a ir hacia el más, ¿lo veis? Menos 0,7, tal, vamos girando. Esto es la entrada, esto es la salida. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Ahora mismo tenemos tensiones positivas, menos 0,40 y más 0,40. ¿Ok? Venga, seguimos. Hay una cosa que hay que tener en cuenta con los operacionales estos, que no van rail to rail. Otro vocabulario más. Rail to rail, ¿qué es? Que tanto la entrada como la salida puede ir hasta la tensión más VCC y menos VCC. Y la salida más VCC y menos VCC. No es el caso de todos los operacionales. Algunos no llegan a VCC, la salida, se saturan antes, y no llegan a menos VCC, ¿de acuerdo? Se saturan antes. Normalmente son un par de voltios así. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ir primero con más VCC, vamos a ir subiendo a más VCC, seguimos subiendo. 7, 0, 1, 3. VCC hemos dicho que eran 6 voltios, 6,37, ¿os acordáis? Seguimos subiendo. 3, fijaos que bien va, ¿eh? Tenemos la entrada y la salida, ¿eh? 1 tal, seguimos subiendo, vamos a subir. Ah, fijaos, 6,3 voltios de entrada, que es lo que tenemos de alimentación, 6,37, y mirad la salida. La salida al máximo 4,9, ¿vale? No llegamos a tope a la salida. ¿Por qué? Porque hay un par de voltios aproximadamente, un voltio y algo, ¿lo veis? Uy, eso se apagó ahora. Ahí. Vale. Y el negativo. Vamos al negativo. Vamos allá. Menos 3. Seguimos. Menos 4. Menos 5. Menos 6,3. Perfecto. Este sí que llega a 0. ¿Vale? Bueno, seguimos con la... Vale, ya está claro, ¿no? Entrada y salida. Está claro que este integrado va desde menos VCC hasta la salida, ¿eh? Eso es VO. Hasta más VCC menos... ¿Cuánto? Vamos a ver, no me acuerdo ahora. Si le pongo a tope, tenemos 6,3 menos 4, vamos a poner menos 5, 1,3 aproximadamente. Menos 1,3 voltios. ¿Vale? Esta es la característica de nuestro LM358. Esto viene en la hoja de características, lo veremos otro día, cómo se estudia todo eso. Pero bueno, en principio, si hacéis esta práctica, es súper interesante. Y lo bueno, aquí tenemos una impedancia muy alta en la salida, muy alta, de hecho no afecta a nada, y a la salida tenemos una impedancia muy baja. Tanto es así que podemos, si no nos lo cargamos, mirad, le voy a poner un LED a la salida. Pero es más, vamos a divertirnos un ratito. Mirad, vamos a poner, se me ocurre conforme voy haciendo. A ver, el LED no hay que pasarse, no le vamos a poner resistencia ni nada, ¿vale? Lo que no hay que pasarse es de intensidad, ¿de acuerdo? Entonces voy a coger, que eso también conviene tener un cajoncito con muchos LEDs. Eso siempre es útil. Entonces voy a poner dos LEDs, uno verde y uno rojo. Y vamos a decir que el rojo, vamos a divertirnos un poquito. Mirad, vamos a hacer la salida de aquí, a la salida de nuestro operacional, donde esté, ¿vale? La VO, nuestro operacional, nuestro circuitito, VO. Pues le vamos a poner un diodo LED, así, y otro diodo LED, así. ¿Vale? Y esto unido a masa. Tened en cuenta que aquí tenemos bastante intensidad, podemos darle bastante intensidad, entre comillas. No vamos a pasarnos de 10 miliamperios o así, ¿vale? Porque vamos a limitar el LED, ¿eh? O sea, no vamos a tener cuidado con la tensión de salida, con el potenciómetro. Entonces, este, por ejemplo, va a ser, a ver, cuando sea negativo, o sea, no sea positivo, este va a ser verde y este es rojo. Cuando sea una tensión negativa, aquí menos algo, se va a encender el rojo, y cuando sea una tensión positiva, se va a encender el verde. Vamos a colocarlos. Entonces, los dos, desde luego, van a ir a masa, ¿lo veis? Los dos van a ir a masa. Entonces ponemos uno de ellos, el verde, el cátodo, a masa,
El cátodo es la patilla más corta, ¿de acuerdo? Entonces, amasa, la patilla amasa, y el rojo, el cátodo, que es la patilla más corta, a la salida, que va a ser la misma que... Vamos a ponerlas, mira, vamos a ponerlo así, para que se vea, podemos usar el mismo, el verde, el cátodo masa, ahí está. Para poder utilizar la misma tira, ¿no? De breadboard. Así, vale, ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Y ahora esto a la salida, pero cuidado con la salida ahora. Ahora tenemos un voltio, vale, no va a pasar nada. Ahora la salida, cojo un cablecito, que si tengo por ahí algún cable, no tengo, cable corto, ya veréis cómo no tengo cortos. Es que tengo que ordenarlo porque tengo muchos largos y poquitos cortos. Aquí este, por ejemplo. Ahora la salida del integrado, que es donde tenemos conectado el multímetro, la patilla 3, ¿de acuerdo? La patilla 3, eso es. La patilla 3 la vamos a poner, a ver que no me haga el lío. ¿Cómo he hecho yo eso? No, la 3 es perdón, la salida es la 1 es la salida. Entonces la patilla 1 la vamos a colocar a los LEDs, ¿vale? A los LEDs, aquí. ¡Ay, que no me lleva! Sí, justito. Y vamos a ver, si yo lo hago más positivo, se enciende el verde, ¿lo veis? Y si lo hago negativo, mira, el verde se enciende a partir de, a ver, vamos a ir subiendo a partir de ahí, de 1,9 voltios, justo lo que es la tensión de LED, 1,8 o así. Pero fijaos que ahora a la entrada tenemos alta impedancia, es decir, que es a través del potenciómetro, que no pasa casi intensidad, pero sin embargo a la salida tenemos ya 10.000 amperios, aproximadamente. Y tensión negativa se debería encender el rojo. Vamos a mirar. Tensión negativa, a ver, ahí está, el rojo, a menos 1,9. Perfecto, ya está. Bien, yo a mí me gustan esas cosas. Vale. Bueno. Esta ha sido la primera lección del curso de operacionales. Se pueden hacer cosas muy chulas de operacionales. Mirad, esto es lo que hemos hecho, ¿vale? Entonces, parece un circuito complejo, pero ya hemos aprendido, creo que habéis entendido cómo funciona. La historia, nosotros le ponemos una tensión aquí entre más VCC y menos VCC, una tensión variable, la de lo que sea. Él, lo que hace el cerebrito del operacional es igualar las dos tensiones de aquí y dice, oye, si me pones un voltio aquí, tengo que poner un voltio aquí. ¿Cómo pongo un voltio aquí? Poniendo a la salida un voltio. Entonces, él pone un voltio aquí que es igual. Que suba un voltio y medio, él sube la tensión de salida hasta un voltio y medio. Con la ventaja de que aquí tenemos baja impedancia, que podemos poner una carga relativamente alta, y aquí tenemos cero intensidad, o prácticamente cero. Son picoamperios, nanoamperios, ¿vale? Que entran aquí. Con lo cual, el potenciómetro no lo vamos a quemar nunca y no hay prácticamente intensidad. Mide tensiones. Y a la salida hemos dicho, cuando es positiva la tensión, pasa por aquí, por LED, y se enciende este. Cuando es negativa, sale por aquí y nos alimenta el LED. Siempre con respecto a masa. Siempre que vamos, eso es una alimentación simétrica con respecto a masa. ¿Vale? Mira, un montaje que se me ocurre, podemos hacer un test de polaridad de pilas, por ejemplo. Yo conecto la pila, ¡pam!, aquí a la entrada, ¿vale? En vez de esto, pongo la pila aquí. A ver ¿dónde está mi rotulador? Aquí. Pongo la pila aquí, imaginaros. Bueno, esto lo quito, ¿vale? Lo desconecto de aquí. Y aquí le pongo mi pila. Evidentemente hasta 9 voltios, no, o sea, perdón, 1,5 voltios, 5 voltios como mucho. ¿Vale? Pongo mi pila aquí. Y según cómo la conecte, que es positiva, que el positivo está aquí, se va a encender luz verde. Que el negativo está aquí, se va a encender luz rojo. La luz rojo. Bueno, todo eso pues, hay que mejorarlo. Hay una resistencia limitadora, etcétera, etcétera. Y otra cosa que importante que hemos visto, que el LM358 podemos sacar la salida, una tensión de menos VCC, o sea, prácticamente menos lo que sea, a más VCC menos algo de tensión. No podemos llegar a VCC, ¿de acuerdo? Y eso es por el esquema interno del integral. Pero todo eso iremos viéndolo poco a poco, mejorando, digamos. Pues fijaos que en un momentito, con un operacional, la cosita que se pueden hacer. Se me ocurren muchas cosas con esto. ¿eh? Podemos ver niveles lógicos. Por ejemplo,
regulando, bueno, podemos ver el nivel lógico, si es positivo, si es negativo. Si es 0, si es 1, lo podemos ver. Ya se verá cómo se hace. Podemos ver si es una corriente alterna. Si aquí hay una oscilación, aquí, se encenderán los dos LEDs. Una vez uno, una vez otro, ¿vale? En fin, eso. Espero que lo hayáis entendido porque esto es un seguidor de emisor que se llama, o seguidor de tensión, porque en realidad lo que hacemos es seguir esta tensión de aquí aumentando la intensidad. Es un amplificador. Estamos aumentando la potencia. Tenemos el mismo voltaje, pero con mucha más intensidad. ¿De acuerdo? Tenemos más potencia. En fin, eso. Y nada, lo dejamos aquí. Ya me podéis comentar si a algún no le gusta o no le gusta, o qué quiere hacer, o lo que quiere hacer. Pero vamos a ir con los amplificadores operacionales, cada vez más cosas. Ya veréis que da para mucho, un amplificador operacional. Son súper baratos, súper chulos. Ahora, ¿este es el original? No lo sé, no lo sé. Ojo que cuando pasamos de 100 kilohercios y cosas de esas, ya empieza la cosa a complicarse un poquito con esto, ¿vale? Pero podemos hacer infinidad de cosas, termómetros, todo eso. Ya veremos cómo se hace todo esto, ¿vale? Así que, bueno, el próximo vídeo va a ser de amplificación. Amplificación simplemente. En este caso va a ser amplificación. Vamos a ir amplificador no inversor y amplificador inversor, ¿vale? Ya veremos cómo lo planteo, pero es un poco más complicado, entre comillas, es entenderlo. Yo lo que quiero es que cuando veáis un circuito se entienda, ¿vale? Y luego hacer cositas de estas, juguetes. Venga, hasta luego.